Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les voy a hablar acerca del origen secreto de la hipnosis. Les voy a contar algunas cosas que no conté en mi video, que es acerca de la historia de la hipnosis, que les dejo el link acá para que lo puedan checar cuando quieran. Pero la verdad que entrar en algunos detalles de este tema en ese video hacía ese video demasiado largo. Así que por eso les comparto en este video lo que es el origen secreto. Principalmente les voy a hablar acerca de un personaje muy espectacular que se llama Franz Mesmer. Él nació en 1734 y es un personaje que está rodeado de muchísimo misterio y de muchísimas cosas. Algunas difíciles de explicar, otras que permanecen siendo un misterio y otras de las cuales se sabe con bastante certeza qué fue lo que pasó. Él tuvo una educación jesuita, era doctor en filosofía y se recibió como médico. Y su tesis como médico se basaba en cuestiones que él estuvo estudiando acerca de Paracelso, que era un famoso alquimista muy antiguo, y el nombre de su tesis era la influencia de los planetas en el cuerpo humano. Entonces, él ya en ese momento empezó a desarrollar una teoría que él la denominaba magnetismo animal. Así como él hablaba de la influencia de los planetas en el ser humano, él decía que esto se debía a un magnetismo y lo describe como una especie de fluido, como si fuera el agua o como si fuera un fluido natural invisible que supuestamente une a el cuerpo humano y a cada cuerpo, a cada elemento de la naturaleza, absolutamente todo, como si fuera una especie de energía invisible y que se puede dirigir esta energía. Él además en su terapia, que la fue desarrollando en base a esta teoría que él tenía, incluía elementos tales como imanes, utilizar sonidos, instrumentos musicales, y él utilizando todas estas herramientas juntas lograba curar cuestiones que parecían imposibles de sanar. Entonces era muy extraño y muy extravagante su tratamiento. Pero para entender un poquito mejor les cuento, él en 1766 se casó con una señora viuda que se llamaba Ana María von Posch, que ella era muy millonaria, tenía una casa gigante, una mansión con un jardín inmenso, era como una especie de Palacio de Versalles pero más chiquito entre comillas, y él en cuanto se casó con ella se mudó a ese palacio. En ese momento él pasó a estar en contacto con toda la gente de la alta sociedad de aquella época. Para que se den una idea, era de la gente más millonaria del mundo. Ahí empieza a codearse no solamente con estas personas de la aristocracia, de las altas esferas de la sociedad, sino también con personajes famosos como por ejemplo Mozart, Haydn, compositores famosos, artistas, de todo, literalmente. Y si bien esto que les estoy diciendo es bastante conocido de la historia de Mesmer, lo que no se suele contar y que es bastante secreto y oculto en general es que él perteneció a varias logias de esa época, sociedades secretas, sectas llamémoslas, como por ejemplo los Rosacruces. Pero para que se entienda, él era masón, fue iniciado en una fraternidad que se llamaba Fratres Lucis, también se dice que estaba iniciado en lo que se llama una hermandad, que se llamaba la Hermandad de Luxor, que estaba bajo las órdenes de otra hermandad que se llamaba la Gran Hermandad, que era de la cual formaba parte un personaje muy interesante de la historia que se llama Elena Petrovna Blavatsky, que es un personaje muy interesante de estudiar porque ella es una de las grandes maestras del ocultismo, de la espiritualidad. Escribió varios libros que son de los más famosos en este tema, como por ejemplo La Isis sin velo. De alguna forma eran pertenecientes a un mismo círculo, a un mismo grupo, a una misma secta. Lo cual habla de que Mesmer tenía contacto con información que, más allá de si queremos considerar que esa información es válida o si nos puede servir para el día de hoy, por lo menos lo que podemos ver es que era información de la cual no se hablaba normalmente. O sea, era información que trascendía absolutamente el campo de la medicina, o de la psicología, de la psiquiatría. Por eso tiene sentido que Mesmer estaba planteando una teoría que, desde el punto de vista de lo que es la espiritualidad o el ocultismo, se hablaba de cuestiones muy similares a esto. Es decir, hablar de un magnetismo animal para la medicina era algo totalmente extraño, rarísimo, al borde de la rareza total, pero en el ocultismo era absolutamente normal. Además, Mesmer fue creador de una sociedad secreta que la llamó la Orden de la Armonía Universal, que es donde se dice que él enseñaba la técnica de hipnosis que él utilizaba y toda esta teoría del magnetismo animal. Un dato curioso es que cuando Mozart era muy chico, él escribió su primera ópera y la presentó en la orquesta donde él solía estar, pero el director de la orquesta le negó a Mozart presentar su primera ópera porque decía que era demasiado chico y que no era posible que un chico de su edad escribiera una ópera.
ópera. Entonces Mesmer, al enterarse de esto, le propuso a Mozart que él pudiera presentar por primera vez esa ópera en el jardín de su casa. Y así fue como la primera ópera de Mozart fue presentada en el jardín de la casa de Mesmer. Créase o no, hay testimonios de esto, inclusive hay varias cartas donde Mozart habla de Mesmer, inclusive hay una de las óperas de Mozart donde también él hizo una especie de homenaje a Mesmer poniendo un personaje que hace una especie de hipnosis, es decir, se sabe de esta relación y además lo ayudó a presentar su primera ópera. El hecho de que Mozart era masón, y esto está documentado de miles de formas por todos lados, confirma el hecho de que Mesmer también era parte de la masonería. Por más que es algo que no se suele decir ni se suele contar cuando se habla de la historia de Mesmer. Para hacer esta historia aún más de película, se suma otro elemento muy interesante que, como les digo, no se suele contar ni se suele explicar cuando hablamos de la historia de Mesmer, y es que él, así como formaba parte de estas sociedades que les comenté recién, se dice que él tuvo un encuentro con el famoso conde de Saint-Germain. Este conde, si ustedes no lo conocen, les recomiendo investigarlo. Tal vez en algún momento haga algún video específicamente acerca de ese personaje. Es más, si les interesa, escríbanme en los comentarios, así sé si les interesa y hago un video específicamente acerca de él. Pero la cuestión es que hablamos de un personaje que también se dice que formaba parte de esas hermandades y según dicen también fue maestro de Madame Blavatsky, que se las mencionaba recién. Pero la cuestión es que dicen que fue una persona que vivió en esa época, pero que también dicen que de alguna forma no murió. Es decir, se habla de un personaje cuasi mítico, es un personaje extrañísimo, que va apareciendo a lo largo de las épocas, por lo menos testimonios, libros, diferentes cuestiones, que siempre aparecen firmados por él, pero no dan los números de que sea una persona que haya habitado solo en una época. Por ejemplo, hay un libro que se llama Hipnosis Práctica, que es más o menos 200 años posterior a esta historia que les estoy comentando, y ese libro está firmado por él y habla acerca de toda la historia de la hipnosis, inclusive con un montón de detalle, y es un libro muy serio, pero está firmado por una persona que se supone que se debería haber muerto por lo menos 150 o 200 años antes. Entonces no tiene mucha lógica. Es muy probable que sea un personaje que, además de que haya existido seguramente en aquella época, también seguramente diferentes grupos de personas, como les digo, de alguna sociedad secreta o algún culto, estarían utilizando ese mismo nombre, ese mismo título, para publicar obras en otras épocas. Es decir, esto es lo que tendría dentro de todo algún sentido, y no pensar que es una persona que no se murió a lo largo de siglos, que igual además se dice en algunos de esos textos de ese tipo de ramas del ocultismo, donde se dice que él recuerda todas sus vidas pasadas, entonces dice como que tuvo unas 20 vidas a lo largo de no sé cuántas épocas, pero después directamente aparece ese mismo nombre, como les digo, como autor de libros a lo largo de 300 años, entonces es muy extraño, sinceramente. Pero la historia cuenta que un día parece que Saint-Germain le tocó la puerta de la casa de Mesmer, se encontraron y estuvieron hablando, y Mesmer le preguntó acerca de este tema, acerca del magnetismo animal, y supuestamente el conde de Saint-Germain le estuvo contando acerca de este tema, y fue recién después de ese encuentro que Mesmer empezó a hablar de este tema abiertamente y empezó a usar estas técnicas de supuestamente magnetismo animal con diferentes personas y de diferentes formas, y fue como se hizo conocido. Obviamente que esta información la dejo al criterio de ustedes y podrán elegir creer o no en la existencia de ese personaje y cuánto de esta historia tiene de místico o de mítico y cuánto no. Pero por lo pronto, cuando Mesmer hablaba de magnetismo animal, él lo que se refería era a una especie de fluido invisible, lo que sería como una energía en un plano metafísico, pero que él además lo que decía era que las personas, que algunas personas, tenían el poder de emitir o de dirigir esta energía para curar, para sanar o para afectar a otras personas. Y él decía que esto se veía potenciado cuando se utilizaba una mirada fija o inclusive se apuntaba con los dedos hacia el lugar a donde se quería dirigir esa energía. Lo cual al día de hoy podemos ver que es bastante similar a cuestiones tales como el Reiki y otro tipo de disciplinas que obviamente desde la ciencia más dura se siguen considerando muchas de estas cuestiones como efecto placebo o mismo como difíciles de explicar o de corroborar, pero sin embargo eso no quita que tenga un efecto en muchas personas y que desde ya que es un tema que está buenísimo que se siga investigando. Pero por lo pronto recordemos que para la época de Mesmer todo esto parecía directamente ciencia ficción. Más que nada lo sorprendente es que esto, cuando él lo hacía, tenía efectos sanadores. La gente se iba después de su tratamiento, muchísima gente, siendo curada de cuestiones que parecían incurables. Miren, por ejemplo, les voy a leer un fragmento
fragmento de algo que escribió Mesmer acerca del funcionamiento del magnetismo animal. El hombre posee propiedades análogas a las del imán, que está dotado de una sensibilidad a través de la cual pueden estar en relación con los seres que lo rodean, incluso los más alejados, y que es capaz de cargarse con un tono de movimiento, que puede, a la manera del fuego, comunicarlo a otros cuerpos animados e inanimados, que ese movimiento puede ser propagado, concentrado, reflejado como la luz y comunicado por el sonido, que finalmente el principio de esta acción, considerado como un agente que actúa sobre la sustancia íntima de los nervios del cuerpo animal, puede convertirse en un medio de curar e incluso de prevenir las enfermedades. Es interesante porque cuando él mezclaba estas distintas teorías, estas distintas técnicas, sucedía que la gente entraba en un estado como de trance, en muchos casos como lo que hoy en día llamamos hipnosis. Él no llamó hipnosis a su técnica, porque en ese momento no se la denominaba de esa forma, es un término posterior. Él lo denominaba sonambulismo y describía diferentes cuestiones porque él las asociaba como al estado de una persona que, estando dormida y con su conciencia adormecida, podía hacer cosas, decir cuestiones, pararse, moverse, inclusive describir cosas que parecían imposibles de describir para una persona que supuestamente estaría dormida. Por eso sabemos al día de hoy que lo que él hacía era hipnosis, aunque él no la llamaba así. Fíjense esto qué curioso, y yo sé que muchas veces no se hace esta relación porque a veces es difícil de acceder a esta información. Pero Mesmer ya hablaba en aquel entonces de lo que hoy en día se conoce como la regresión a vidas pasadas. Les leo otro fragmento de algo que escribió Mesmer para que vean a qué me refiero. Él, hablando acerca de lo que sucedía en ese estado de sonambulismo, dice: en este estado, esos seres pueden prever el futuro y volver presente el pasado más remoto. Sus sentidos pueden extenderse a todas las distancias y en todas las direcciones, sin ser detenidos por obstáculo alguno. Parece, por fin, que toda la naturaleza está presente ante ellos. La voluntad misma les es comunicada independientemente de todos los medios convencionales. Vemos cómo esto de repente se torna algo totalmente místico, misterioso y que parece absolutamente imposible. Pero como les digo, coincide bastante con los testimonios de lo que se habla de terapia de regresión a vidas pasadas, o mismo otro tipo de situaciones donde la persona entra en trance y de repente se conecta con otras realidades. Esto va más allá de lo que uno tenga ganas de creer o no, sino que estamos hablando de experiencias que la gente describe que tiene cuando está bajo ese estado hipnótico. Según mi criterio, es importante que mantengamos abierta la cabeza a entender este tipo de eventos y de situaciones, porque más allá de qué tan comprobables son científicamente, si es verdad o si es mentira que una persona supuestamente viajó al pasado o al futuro o a donde sea, estamos hablando de una experiencia psíquica, estamos hablando de algo que la persona bajo el trance hipnótico lo vivencia, lo experimenta. No es un invento, no estamos hablando de la hipnosis hecha un show en un escenario donde la persona puede estar totalmente mintiendo. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que una persona se está queriendo curar de algo y que de repente en ese estado de trance tiene la vivencia de ver situaciones, experimentar determinadas cosas, ver, escuchar, oír, moverse en una realidad que parece que no es la realidad que percibimos todos, pero sin embargo cuando se despierta de ese trance se cura o ciertas dolencias que tenían desaparecen o por lo menos se apaciguan mucho. Y esto es exactamente lo que le pasaba a Mesmer. Cuando la gente entraba en ese trance hipnótico, describían cuestiones que parecían literalmente imposibles. Y acá les dejo otro comentario de Mesmer para que se queden pensando en el tema. ¿Cómo puede el hombre dormido juzgar y prever sus enfermedades e incluso las de otros? ¿Cómo puede, con independencia de cualquier instrucción, indicar los medios más apropiados para la cura? ¿Cómo puede el hombre recibir la impresión de otra voluntad distinta a la suya? El universo todo es presente, el pasado y el porvenir son solo diferentes relaciones de las partes entre sí. Veamos cómo de repente lo que dice Mesmer pareciera ser un texto ancestral, milenario, del budismo, del zen o mismo algo espiritual de cualquier época, y que son conceptos que trascienden totalmente lo que era la medicina de aquella época. Como se puede imaginar, esta historia que les estoy contando no se desarrolla tan felizmente ni tiene un final tan feliz, porque obviamente cuando él realizaba este tratamiento se empezó a colmar su consultorio, tuvo que tener asistentes y ya se llenaba de gente que decían que lo que él hacía era totalmente milagroso, inexplicable. Entonces llegó un momento en el cual él empezó a tener problemas graves con las autoridades, obviamente. El rey Luis XVI de aquella época generó una comisión científica
para que vayan a investigar lo que hacía Mesmer y evaluar si lo que él hacía era un fraude o no. Esta comisión estaba formada por 3 científicos franceses y además por el embajador estadounidense en Francia, que era Benjamin Franklin. El resumen de ese informe lo que dice es que, por un lado, era imposible negar que a través de lo que hacía Mesmer había mucha gente que se curaba, pero decían que los métodos que él utilizaba y la teoría que él explicaba era absolutamente incomprobable. Entonces lo que decían era que, al ser incomprobable, debía ser mentira. Y además, al no poder medirse con ningún elemento de ninguna forma, entonces a lo que concluían era que inevitablemente el resultado positivo de esas técnicas que Mesmer utilizaba se debía a la imaginación de los pacientes. Es decir, lo que hoy en día se conocería como una especie de efecto placebo. Ellos lo que decían era que la única forma en la que funcionaba eso era porque los pacientes se imaginaban y se creían lo que estaba pasando, entonces por sugestión lo terminaban creyendo, pero no porque hubiese una verdadera eficacia en esos tratamientos. Obviamente que esto es un tema que da para largo, inclusive al día de hoy se sigue estudiando el tema del efecto placebo y qué sucede con los medicamentos, es decir, no es un tema cerrado. Sabemos al día de hoy que cuando el paciente cree en el tratamiento, cree en el médico, cree en el medicamento, cree en todo lo que se le está brindando para sanar o para curar algo que tiene, siempre es más eficaz. Y exactamente lo contrario sucede cuando la persona descree del tratamiento o no lo quiere realizar o está negada. Obviamente, en la medicina hay muchos casos donde por tomar cierta medicación eso tiene un efecto en el cuerpo más allá de lo que la persona crea o no. Y ahí es donde se evalúa la diferencia entre el placebo o no placebo. Pero también es cierto que lo que cree la persona tiene una influencia muy grande en el desarrollo del tratamiento y en la cura. Por eso les digo que no es un tema cerrado, sino que se sigue investigando incluso al día de hoy. Pero bueno, volviendo a Mesmer, muy poquito tiempo después de esto que sucedió, vino la Revolución Francesa, realmente se convirtió en un caos París y muy poquititos años después Mesmer decidió irse de París. Se fue a un pueblito muy pequeño cerca de Zúrich y siguió con sus tratamientos, pero siguió realizándolo de forma gratuita, digámoslo así, sin llamar mucho la atención, no quería tener más problemas con las autoridades, entonces siguió realizando esos tratamientos que él hacía, pero sin llamar la atención entre sus vecinos y tampoco quería que sus vecinos supieran de su pasado. Entonces no se llegó a saber mucho más de él y murió estando en esas condiciones. ¿Cómo siguió desarrollándose la hipnosis a lo largo de la historia? Bueno, eso lo conté en el video que les mencioné antes, les dejo de nuevo acá el link para que lo vean cuando quieran. Pero más allá de eso, espero que les haya gustado el desarrollo y la historia de esta parte no muy conocida de los inicios de la hipnosis, de la historia de Mesmer y todas esas relaciones extrañas y míticas que tuvo, que obviamente, como les dije antes, lo dejo al criterio de ustedes cuánto de esto quieren creer o no, pero lo cierto es que está documentado y es importante tener en cuenta de dónde vienen estas técnicas, qué se describe de cada una de ellas a lo largo de la historia y que sepamos lo que estamos haciendo y de dónde viene cuando estudiamos estas técnicas y las aplicamos. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan acerca de la hipnosis, como ya saben, me pueden escribir en comentarios y se les voy a estar respondiendo, ya que además, como ya saben, yo practico la técnica de hipnosis de Dolores Cannon, entonces con gusto les puedo responder acerca de esta técnica, los efectos y los resultados actualizados al día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.